instrumentos, personas, historias. Karl, después de escuchar el relato de nuestro hermano Rapa Nui Pakeha, ¿es Neozelanda es maorí? When I left off before, I was talking about the big shift in current society in New Zealand. Anteriormente le estaba hablando del gran cambio en la sociedad neozelandesa. The shift is about an awareness of one particular thing which we call rangatiratanga. You don't have to say that. Self-determination. Y ese cambio tiene que ver con, bueno, esa expresión que él dijo que no soy capaz de pronunciar, que quiere decir autodeterminación. So the basis of that has shifted over time from, as I mentioned earlier, 1975 through really until present day, where there was a mindset within Māoridom that funding and support in order to grow into the future needed to come from government. Desde 1975 hasta la fecha, básicamente el apoyo y el dinero ha venido desde el gobierno para lo que se viene a futuro. And the concept of self-determination got horribly confused with the concept of protest. Y el concepto de autodeterminación se ha visto confundido con el concepto de protesta. But because of our particular situation and the fact that we have a treaty settlement process which is nearing, it's about 3/4 of the way through in terms of the number of tribes it's addressed. The treaty process is about 3/4 of the tribes have settled now in their historical grievances with government. Settled, monetary settlement. Okay. Bueno, de este acuerdo, 3/4 de las tribus han llegado a acuerdos básicamente con el gobierno, han arreglado los problemas que tenían. Because we're in that position, we've been able to actually rethink the concept of self-determination to looking less now at what the government can do to support us and more what we can do for ourselves to support ourselves forward. Partiendo del concepto de autodeterminación, han dejado de ver qué es lo que el gobierno puede hacer por ellos y qué es lo que ellos pueden hacer por sí mismos. And why we choose to work proactively with government, at the same time, if there's a need to work separately, we have the resources to do that. Y además de trabajar con el gobierno separadamente, si ellos tienen la necesidad de trabajar por su cuenta y tienen los recursos, lo hacen. But in order to do it appropriately, we've got to continue being self-critical and look at those issues of colonization that still pervade our mindset. Pero tienen que ver de manera crítica estos procesos de colonización para llevar a cabo este proceso. A good example is around the notion of engaging in economy. Now, economy for us historically has been something that we've shunned as a view of somehow weakening our cultural direction. Y uno de estos temas es el tema de la economía, ya que históricamente ya han visto la economía como algo que debilita los procesos culturales del pueblo maorí. But we've always had an economy. We had economy before Europeans arrived. It just wasn't monetary based. Pero ya siempre han tenido economía, inclusive antes de que llegaran los europeos, pero no era una economía basada en el sistema monetario. And national policy, whether it's legislation or policy at an institutional level, can only go so far to talk about generic issues for Māori. The fact of the matter is we aren't Māori, we're a nation of tribes. Bueno, y uno de los temas importantes es el hecho de que el pueblo maorí es un pueblo de tribus. Cook, when he first landed in New Zealand, had a significant issue because he was looking for the king of the land, Captain James Cook. He's the English explorer that arrived to New Zealand first. So he was looking for the king of the island, of the whole nation. Cuando llega James Cook, él estaba buscando al rey de la isla. But the reality is, every tribe has its chiefs, and we've got well over 100 tribes in New Zealand. Sin embargo, cada tribu tiene su propio jefe y hay sobre 100 tribus en la isla.
So the responsibilities work on a number of bases. Your responsibilities as an individual, your responsibilities to your family, and then your responsibilities to your tribe. La responsabilidad de un individuo está hacia el individuo, hacia la familia y hacia la tribu. So when you speak as an individual, you don't speak for yourself. You're always speaking for your people. Y cuando hablas como un individuo no hablas por ti mismo, sino que hablas por tu gente, por tu tribu. But in the shift in economic base, so Māori are a significant contributor to the New Zealand economy now. We have tribes in New Zealand who return surpluses of $60 million per year. Sin embargo, actualmente el pueblo maorí participa activamente en la economía y tiene tribus 60 million. que retribuyen hasta $60 millones al Estado, a la economía de Nueva Zelanda. But alongside that, there are tribes who have no desire to have money. Pero al mismo tiempo hay tribus que no tienen ningún deseo de tener dinero. So the dynamic nature of our society is actually what makes it key to say, can we have a Māori society, or is Māori is New Zealand a Māori society? No, it's a tribal society. It's a dynamic tribal society, and it's complex, and in many ways, the complexity is what makes it unique. Entonces, respondiendo a la pregunta si la sociedad neozelandesa es maorí o no, si Nueva Zelanda es maorí, no, dice que es una sociedad de tribus muy distintas, muy heterogéneas, muy dinámicas, y que esta variación, esta heterogeneidad que existe es lo que lo hace tan único. If the pursuit from a tribal perspective, because every pursuit, every strategy happens at a tribal level, if it's to regain traditional knowledge, then that tribe will invest into that. The issue, though, sits in and around what that actually means in the decolonisation process and of demythologizing some of these concepts, such as tradition, remain a big problem in New Zealand society. Y el objetivo básicamente es recuperar lo que es el conocimiento tradicional, pero aún queda el tema de problematizar qué es lo que entendemos por tradicional, que es un tema que todavía hay que... The concept of tradition actually is less of a Māori concept than it is a European concept. Y el Tradition. Y el concepto de tradición es más que un concepto maorí, es un concepto europeo. It becomes a restriction on the development and dynamism of culture. Y eso se convierte en una restricción en el proceso de culturización del pueblo. And what our challenge is to continue to indigenize our society is actually to continue to ask those questions around what it means to be who you are and who you represent. Who you are and who you represent, that's the challenge. Y básicamente el desafío es entender quién eres y quién representas, básicamente. It's a really complex issue because our institute is a good example where we teach carvers with the ambition of them returning to their homes to foster the material culture of their communities. Woodcarvers, yeah. Bueno, y él dice que en el instituto ellos, bueno, una de las cosas que hacen es a los talladores de madera les enseñan conocimiento tradicional y cultural para devolverlo a la sociedad. But the pathway back into society works against the way we teach. So we're teaching them in one way to service a particular cultural need, but society is not geared to receive them because it's still economically driven. El problema es que ellos les enseñan de una manera, siguiendo básicamente los caminos tradicionales, pero la sociedad no está preparada o no está dispuesta a recibirlos porque se guía por el sistema monetario económico. So our carvers, they look for work. They look for ways of getting paid for what they do, which is really not the point of the discipline of carving. They need to make a lifestyle for themselves, but unfortunately, in many instances, the tribes haven't quite got there. They've been so focused on economic settlement that they haven't actually looked at the strength of their cultural heritage. Y el problema es que quienes aprenden esta disciplina de tallar madera lo que buscan básicamente es trabajo, es básicamente vivir de esto,
y que no es el objetivo principal de enseñarles esto, sino que es toda la tradición cultural que está detrás. Sin embargo, las tribus, bueno, buscan tener una retribución económica, muchos, a través de esta disciplina. So while there's a lot of successes in a lot of things we do, we still have a long way to go in order to understand our potential, to see what real self-determination looks like. Those conversations in and around independence need to be continued to be had, because while we operate in a singular political framework, we can only go so far. Y bueno, a pesar de todos los éxitos que han tenido hasta la fecha, aún hay un largo camino que seguir, y hay que seguir problematizando el concepto de autodeterminación. Y eso es. But the exciting thing in terms of where we're heading is that Māori are looking to collectivise at a tribal level, and so we have forums now where all of those tribes who have been part of the treaty settlement process are meeting every 3 months to look at collective issues, to look at national issues, and to look at ways that they can collectively, it's not about money, but how they can collectively make a difference and influence government in the way that actually enables a stronger indigenisation. Sin embargo, las tribus hoy en día están trabajando de manera colectiva, entre ellos reuniéndose cada 3 meses para discutir los temas sociales y básicamente nacionales, y cómo básicamente indigenizar la sociedad neozelandesa. And I think in the next 10 years there will be a significant shift socially and politically, and it will be done on the back of tribal influence, but also tribal money. Y él espera que en los próximos 10 años va a haber un gran cambio Tribal influence and tribal money. en términos de la influencia tribal y la economía y el dinero de las tribus. So it's an exciting time for Māori, and I think the lure of settlement and of money, you know, that's gone, and the reality of investing in your tribal culture and in your and in the futures, particularly of youth who are coming through, is where we know we can create the greatest advantages. It would be wrong to say that money doesn't help us get there, because it's very difficult in the modern society to do it without money, but certainly the shift is politically and socially is probably at its most, at its richest at this moment in time. Sería incorrecto decir que el dinero no los ayuda, ya que es parte fundamental de la sociedad moderna. Sin embargo, el cambio en términos políticos y sociales están en su momento, en su apogeo hoy en día. And my last point, the indigenization of societies is, there's so many tools that are created, policy and legislation. My experience in the cultural heritage sector is that it's not a way to change and create acceptance in terms of the broader society. It actually has to be done through inclusivity, through the explaining of cultural concepts, the working alongside government, the working alongside policy makers, and actually working collectively to help everyone within that society understand plurality. Y desde su experiencia él dice que el cambio se tiene que hacer de manera inclusiva, trabajando con las autoridades, trabajando con básicamente quienes llevan a cabo, quienes hacen las leyes, que no puede ser un proceso de exclusión, sino de inclusión y un proceso colectivo. No es la misma pregunta, pero tiene que ver con el mismo tema. Si la relación pasa por este silenciamiento, por este sentido instrumental que Chile le da a Rapa Nui y que va generando un sentimiento, la pregunta, no sé si obvia, pero que a mí se me imagina es: ¿cuánto tiempo más dura esta relación? ¿Durante cuánto tiempo más seguimos caminando juntos? Yo creo que físicamente siempre vamos a andar caminando, pero espiritualmente no. Tiene que haber
acá hay que educar a la gente. Hablamos de educación. Aquí hay que explicarle a la gente, actualizar al pueblo para que ellos puedan compartir con nosotros. Pero no sucede eso. Quizás sucede un poco, pero no, ese no es el tema. No sé si el ser humano espera cuando vean sangre y de ahí recién, no sé si reacciona en ese momento. El pueblo en Rapa Nui, el pueblo Rapa Nui estaba hablando con el gobierno de cómo ellos piensan, pero hasta hoy día, desde 1888, hay un tratado de 1888 del gobierno de Chile con Rapa Nui, y eso no lo sabe el pueblo chileno. Lo mínimo tanto que salen en las noticias hablando de muchas películas, deberían explicarle. El Rapa Nui tiene un tratado de 1888 con el pueblo de Chile, que es muy importante, para que la gente esté actualizada con el tema. Y no digan, ¿por qué los Rapa Nui nos odian? ¿Qué culpa tiene el pueblo? Los Rapa Nui no es odio esta cuestión. Es la forma. Chile sabe que Rapa Nui, el pueblo Rapa Nui, la tierra de Rapa Nui es de los Rapa Nui. Antiguamente los Rapa Nui viajaban por todo el Pacífico hasta Sudamérica a buscar mandioca en embarcaciones, y eran los mejores navegantes del mundo, todos los polinésicos, los mejores navegantes del mundo. Hoy en día ustedes ven los catamaranes, los que entienden de catamarán, eso fue una copia original de los pueblos polinésicos. Nosotros nos sentimos orgullosos porque cada vez que yo veo un catamarán, hoy en día con más sofisticado y con fibra y todo, pero ese es nuestro legado de nuestros ancestros. Cada vez que veo un catamarán hoy en día yo me siento feliz, muy orgulloso. Yo digo, allá está el trabajo de nuestros ancestros. Ojalá entienda la gente que está manejando acá al país, porque de la forma que estoy hablando acá de 1888, yo creo que es primera vez que ustedes escuchan lo que estoy diciendo acá, porque no se muestra. Ojalá tuviéramos la oportunidad de estar en todos estos canales de acá, en vez de estar hablando de puras leceras, estar ahí hablando de los pueblos, no solamente del pueblo Rapa Nui, de todos los pueblos. Chile tiene muchos pueblos indígenas acá que son muy fuertes, los mapuches, nosotros polinesios que estamos acá. Ahora hay que tener conciencia de las personas y decir, no, ya es tiempo. Yo creo que la palabra que dice esta reunión, indigenar a las personas, no creo que sea, para mí, no es que se indigena a las personas, sino que educar a las personas, enseñarles y decirle a las personas, oye, ¿quieres realmente conocer cómo somos nosotros, el pueblo Rapa Nui? Acércate, ven acá con nosotros y aprende de nosotros. A mí me gusta la cueca, pero si ustedes me miran, si no me ven así, van a decir, no, que les guste la cueca, me gusta la chicha.
así como me gusta la cueca y yo comparto la cueca, también quiero que aquí la gente comparta de la cultura, pero de la forma sana, no ocupar el sistema a la pinta de cada uno. Eso es para mí. Entramos a la fase donde ustedes comienzan a preguntar. La pregunta dice: ¿cuál es el estatuto legal de las tierras indígenas en Nueva Zelanda? So in New Zealand, there's a number of different titles that can be had in and around land, including Māori land, which has a different rating system according to it, tax system. Existen diferentes Tax system. bueno, existen diferentes títulos que se pueden tener respecto a las tierras maorí, o sea, a las tierras en Nueva Zelanda. Entre ellos se incluyen lo que son las tierras maorí, que tienen diferentes estatus y Rating system, tax system. en términos de impuestos, tienen diferentes estatutos en términos de impuestos. Less than a third of land in New Zealand is owned at tribally now. Less than a third. Yeah. Un tercio de las tierras están en posesión de las tribus. And yet more is held in public reserves, similar to the to CONAF, but our Department of Conservation. Y otra parte la tiene el Estado, así como la CONAF acá. However, things, as I mentioned earlier, are beginning to change, and one of those is a number of co-management schemes that sit in and around government-owned or conservation-managed parks. Y bueno, también existen diferentes procesos y estatutos básicamente de comanejo de las lenguas, tanto por el Estado como por las tribus. And many of those tribes that are slowly settling their claims are now starting to invest in purchase of freehold title land, which they then return to Māori legal ownership. So you have privatised land, which is freehold to anybody in the public, and Māori who have settled and who have money are purchasing that land and returning it back to being Māori title land. Bueno, y hay harta tierra que está básicamente a la venta, que lo han comprado gente maorí con dinero y que lo están devolviendo básicamente a este estatus de tierra maorí, propiamente tal. So it's a complex series of arrangements that sit in around ownership of land. But once again, we talked earlier about the effects of colonisation. The concept of land ownership is again a Western concept, and so you hear every tribe in New Zealand talking about land ownership. Prior to that colonisation process, we recognised that we had a light footprint on the land. The whole concept of tenureship in and around the land changed. Prior, once again, to that arrival, we were pure and simply guardians of that land. Básicamente el sistema es bastante complejo, como pueden entender. Existen diferentes estatus de las diferentes tierras y que de hecho, históricamente, inclusive antes del proceso de colonización, había discusión por el tema de posesión de tierras por parte de las tribus Maori. So the current conversation in New Zealand is less about productive land now. It's moving on to conversations about unproductive land. It's moving into conversations about the riverbeds, and of course a very topical one in the last 8 to 10 years, which has been around the concept of foreshore, which is the line between low tide and high tide mark. So we're at the finer point of the discussion where we're starting to look at all those pieces that adjoin productive land. O sea, la conversación ha cambiado desde lo que es tierra productiva originalmente, en donde se podía producir algo, hoy en día ya se discute más por la tierra que no es productiva, la tierra de borde de río, las conexiones, etc. Aquí una persona anotó algo, tengo que contestar. El año 2012 la Corte Suprema chilena, en el juicio por los terrenos usurpados a la familia Hito, se dictamina que desde la incorporación de Isla de Pascua al territorio nacional, en 1888, los Rapanui pasaron a ser meros
ocupante irregular del territorio. Mira lo que estamos hablando. ¿Qué opinión tiene en el pleno siglo de hoy día? Obviamente mi opinión no es buena para esta pregunta que está diciendo acá, no es buena. Yo creo que el gobierno tiene que sentarse con el pueblo Rapa Nui y hablar muy bien de este tema, porque no puede ser esto. Esto no puede ser. Si estamos en democracia, todas las cosas hay que arreglarse. Esa es mi opinión para la persona que escribió este tema. Maurur, ¿cuál es tu mejor opción a la hora de denominar la cultura ancestral de la cual proceden indígena, nativo o originario, considerando lo peyorativo del término indígena? Ahora te mata. Bueno, realmente a mí, mi opinión personal, porque Rapa Nui se llama Rapa Nui, le han puesto vascuense, le han puesto Isla de Pascua, le han puesto todo lo que han querido, pero en mi alma yo sé que se llama Rapa Nui. Ahora, queramos o no queramos, igual las personas que con respecto a esta pregunta, igual lo van a poner, aunque uno quiera, lo van a escribir igual, indígena o pueblo originario, pero nosotros sabemos en nuestro espíritu que somos Rapa Nui, y de eso nos sentimos muy orgullosos. Amigos, hola pascuense. Pascuense para nosotros no es nada. Cuando me llaman pascuense, a mí yo sigo mi camino. Hey, pascuense, yo sigo mi camino. Cuando me llaman Rapa Nui, freno y me doy vuelta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es el tema. Maururu. Tenemos dos preguntas. Dice la primera: ¿piensa que el reconocimiento maorí en Nueva Zelanda es el mismo que ocurre con las etnias en Canadá y Estados Unidos? Y la segunda es: ¿qué diferencia observa con el reconocimiento de las etnias en América Latina? I'm going to start with the question asked of Lynn, because it's similar to this one. Primero se va a detener un poco con la pregunta que le hicieron a Lynn, porque se relaciona con esto. By telling of one of my experiences when I was working for the National Museum in New Zealand. Voy a contar una de sus experiencias cuando trabajaba en el Museo Nacional en Nueva Zelanda. And one of the jobs I had to do was to develop a Māori knowledge strategy. Uno de los trabajos que él tenía que hacer era desarrollar una estrategia del conocimiento maorí. And when it was first put to me, this piece of work, I looked at it and I thought that's reasonably straightforward. Cuando él por primera vez lo vio, dijo, bueno, esto es bastante claro, bastante directo. But then I thought, to make a point, I asked for the European knowledge strategy. Pero para tener un punto tenía que preguntarse por la estrategia europea, por la estrategia europea. And of course it didn't exist. Y por supuesto no existía. So the question really around titles and names, and I guess creating similarities between one culture and another, becomes really complex because the context is just so different. Básicamente intentar establecer paralelo entre una cultura y otra es casi imposible porque son muy diferentes. With how people refer to myself, Lynn, or to our cultures, for me is neither here nor there. It's how we refer to ourselves and how we present ourselves, publicly. It's how we represent ourselves, not how other people represent us. Básicamente, como la gente nos representa a ellos, no le es tan relevante, sino que es como ellos mismos se representan a la sociedad lo que importa. In respect to the different things that happen in South America and in North America, each situation is unique to those lands. Y los diferentes procesos y experiencias que han tenido tanto en Norteamérica o en Latinoamérica es
son procesos únicos a cada grupo. But our focus, while we look to connect, like being in Chile, both with Rapa Nui, with the Mapuche, with the Chilean culture, we're doing that in order to actually grow not only our knowledge of other cultures, but our knowledge of ourselves through moving outside of the tribal societies that we work within at home. Y que experiencias como esta, bueno, relacionarse con la cultura en Rapa Nui, y no solo con la cultura en Rapa Nui, sino con la cultura chilena, con la cultura mapuche, no solo les permite aprender de otras culturas, sino que de ellos mismos, básicamente. Y salir un poco de este espacio encerrado que están con el conocimiento tribal simplemente. ¿Es posible indigenizar a la sociedad chilena? La respuesta no la tienen nuestros invitados. La respuesta no la tienen los académicos de esta universidad. La respuesta no la tienen quienes nos van a observar a través de internet o por la televisión o por los medios de comunicación, Facebook, Twitter. La respuesta la tienen ustedes. Y si nosotros logramos con este conversatorio, a lo menos, introducir la curiosidad de saber la realidad de los pueblos indígenas, yo creo que la respuesta será: es posible. Por acompañarnos, gracias. Alejandra, usted sigue, Catalina, con el programa.